Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Adrián Monserrate y hoy toca hablar de las medidas para que haya ciclismo en tiempos de coronavirus. Toca hablar de la burbuja del Tour de Francia. Y digo burbuja entre comillas porque te pones a comparar con otras como la de la NBA, por ejemplo, y la verdad que la organización del Tour sale bastante mal parada. Pero bueno, vamos a empezar por el principio, y es que todo aquel que quiera entrar en esta burbuja, por así decirlo, organizadores, gente de los equipos, gente de prensa y demás, todo aquel que quiera entrar tiene que haber pasado 2 pruebas PCR negativas en los días previos. Hasta ahí todo bien. Y además el límite de personal por equipos es de 30 personas como máximo. Es decir, además de los 8 ciclistas, en total los equipos solamente pueden llevar a otras 22 personas más, entre managers, fisios, chefs, los conductores, gente de prensa, masajistas, mecánicos, etcétera, etcétera. Estas son un poco las consideraciones previas, pero vamos a hablar un poquito de qué va a pasar una vez eche a andar el Tour. En principio, respecto a los alojamientos, los hoteles iban a estar aislados y reservados para los equipos, es decir, cada equipo iba a estar aislado en determinada planta de hotel o en una determinada zona de un hotel, solamente aislada para ellos. Pero ¿cuál es la sorpresa de los equipos y de los corredores cuando llegan a Niza antes de la primera etapa y se encuentran con esto? Se encuentran con que están compartiendo el hotel con clientes cualquiera, con gente como tú o como yo. Esto pues hace aguas, lo mires por donde lo mires, ¿no? Mi concepto de burbuja es un espacio aislado y cerrado en el que solamente puede entrar aquel que haya dado negativo en los test. No sé yo de qué clase de burbuja podemos hablar si los equipos van a estar compartiendo sus hoteles con cualquier persona, con cualquier cliente normal. Esto la verdad que carece de sentido, lo mires por donde lo mires. Por otra parte viene la gran pregunta: ¿qué pasa cuando hay un positivo? Que vistas las medidas de seguridad en los hoteles, la verdad que parece probable que tarde o temprano acabe saltando uno. Pues en un principio la UCI y la organización y eso se habían puesto bastante estrictas e iban a mandar a casa a cualquier equipo que presentara 2 positivos en un plazo de 7 días. Estos 2 positivos daba igual entre quién fueran, si entre ciclistas o corredores, daba igual. Con que hubiera 2 positivos en esta burbuja de cada equipo de 30 personas, ese equipo automáticamente sería eliminado. Es más, no solamente con que hubiera 2 positivos, ahí estáis viendo, sino que con que hubiera gente con bastantes síntomas sin que se hubiera realizado la prueba, también se les mandaría para casa. Y también ocurriría lo mismo si hay gente que haya estado en estrecho contacto, ¿no?, con alguien que haya dado positivo. Pero ayer por la tarde Lotto Soudal anunciaba que 2 miembros de su staff habían dado no negativo, que vamos, de toda la vida no negativo, es positivo, es un positivo como un templo. 2 miembros del staff de Lotto Soudal habían dado positivo en coronavirus y se habían ido para casa, ellos y sus compañeros de habitación. Entonces, partiendo de lo que acabamos de decir, pues Lotto Soudal, si ya ha habido 2 positivos dentro de esa burbuja de 30 personas, debería estar expulsado, ¿no? Debería irse para casa y el equipo debería tener prohibido tomar la salida. Pues en principio estas medidas que os he comentado eran la idea inicial de la UCI y de la organización, pero parece que ha habido mucha presión de los equipos. Hubo una reunión del martes, hoy también ha habido una, de hecho cuando veáis esto quizá ya haya terminado, en la que los equipos pidieron y exigieron revisar un poquito este protocolo porque lo veían muy complicado. Y parece, según los últimos rumores y según lo que ha anunciado el equipo, que este límite de con 2 positivos entre los 30 miembros ya te vas para casa ha cambiado, y que este límite ahora solamente se aplica a los 8 ciclistas del equipo. Es decir, que un equipo se irá para casa no si hay positivos entre miembros de su staff, entre mecánicos, entre cocineros, gente del autobús, no. Un equipo se irá para casa cuando 2 de los 8 ciclistas hayan dado positivo. Aún así, ¿cuál es el problema que yo veo a esto? Que solamente se van a hacer test a los ciclistas que tengan síntomas. Se van a hacer test únicamente si hay síntomas y también en los 2 días de descanso. No obstante, como digo, el problema que le veo es que los encargados de decir si alguien tiene síntomas, si alguien tiene algún tipo de problema relacionado con el coronavirus, son los médicos de cada equipo. Y esto es muy importante porque, vamos a ver, si yo estoy en la etapa 19 y tengo en mi equipo al líder de la general, y de repente mi líder se levanta con una tos de caballo, con problemillas en la tripa, que le cuesta respirar y tal, pues oye, que alguien piense en un mundo de yuppie si quiere, pero yo permitidme pensar mal, y en una carrera como el Tour de Francia, con el prestigio y con el dinero que mueve, pues me imagino que ese doctor va a hacer oídos sordos, va a mirar para otro lado y no va a comunicar esos síntomas, ¿no? Entonces yo creo que este hecho de que sean los médicos de cada equipo los que tengan que comunicar los síntomas, pues es un error, y que debería haber un organismo intermedio y sobre todo independiente que velara por la seguridad, ¿no?, y por confirmar estos posibles positivos dentro de cada equipo. Otros aspectos de
del protocolo del Tour ante el coronavirus? Pues son, por ejemplo, los que tienen que ver con los viajes y con los traslados. Este año a los equipos les va a tocar coger carretera y manta sí o sí, porque van a estar totalmente prohibidos los desplazamientos tanto en avión como en tren. Entonces no les va a quedar otra a los equipos que desplazarse entre la meta de un día y la salida del día siguiente o en los días de descanso a través de la carretera, sea en los coches del equipo, sea en los autobuses, en caravanas, de cualquier manera, pero todos los desplazamientos están limitados únicamente a las carreteras. También, como no podía ser de otra manera, va a haber mucho límite de ese contacto social. En el podio no va a haber azafatas, los corredores van a salir ya vestidos con el maillot distintivo y con los premios al podio, simplemente no va a haber contacto, no va a haber besos, no va a haber nada de eso, sino que se va a limitar el contacto lo máximo posible. Y también se va a limitar mucho el contacto de los corredores con la prensa. Se acabó eso de ir corriendo detrás de un ciclista micro en mano al final de la etapa. No, ahora los periodistas van a estar todos en una zona separada, en una especie de palcos para ellos, y la organización, una vez haya terminado la carrera, les llevará a un ciclista, y sí que habrá estas medidas de distanciamiento que ya hemos visto, por ejemplo, en la Liga de Fútbol, sin ir más lejos. Así que, por resumir un poquito, estos son los 4 grandes pilares, ¿no?, del protocolo anticoronavirus del Tour de Francia. En primer lugar, con 2 positivos, en principio solamente entre 8 ciclistas, ese equipo se va a su casa, ese equipo está expulsado. Además, uno de los aspectos que más deja que desear, a mi modo de ver, que está muy bien que los equipos van a estar en zonas diferenciadas en los hoteles, pero esos hoteles van a estar compartidos con el resto de clientes, lo que no tiene absolutamente ningún sentido. Además, lo que acabamos de comentar, no todos los traslados van a ser por carretera y el contacto se va a reducir al mínimo, tanto con los medios de comunicación como en el podio. ¿Y qué pasa con los espectadores? ¿Qué pasa con el público? ¿Qué pasa con todo aquel que quiera ir a ver la carrera, el paso del Tour de Francia? Pues también va a haber medidas para ellos, como no, de distancia social. En primer lugar, fundamental, la mascarilla, que va a ser obligatoria para todo el mundo. Y además va a haber restricciones tanto en las salidas como en las llegadas. En un principio estas restricciones estaban limitadas a un máximo de 5.000 personas, pero esto en los tiempos que corren, la verdad, son muchas personas. De hecho, esto va a ir variando según la región por la que circule el Tour y según cómo estén en esa zona con el coronavirus, según el número de casos que haya en ese momento. Por ejemplo, en Niza, que la cosa no pinta muy bien, en la salida de mañana únicamente se va a permitir que haya 100 personas y en principio en las llegadas la limitación va a ser de 500. ¿Y cómo se elige quién entra, quién sale? Pues en este caso, para estas primeras etapas, lo que ha hecho el Ayuntamiento de Niza ha sido un sorteo a través de su página web. Es decir, tú te inscribías, decías, oye, en principio no tengo coronavirus y quiero ir a ver este final o este principio de etapa, y la organización ha hecho un sorteo en el que así se ha filtrado, ¿no?, quiénes son las 500 o las 100 personas que van a ir a poder disfrutar de este final de etapa. Más restricciones, pues también va a haber restricciones en los puertos, no va a ser libre el acceso a los puertos. En principio, esto va a variar según la longitud del puerto, según dijo Christian Prudhomme. Evidentemente no es lo mismo un puerto de 20 kilómetros donde se puede mantener la distancia mucho mejor que un mini puerto, una tachuela de 2 kilómetros donde evidentemente cabe mucha menos gente. Y por último, también van a estar prohibidos los selfies y los autógrafos, lo que comentamos, ¿no?, limitar el contacto físico al máximo entre corredores y personas. Es una medida bastante lógica y en principio van a estar prohibidos, como digo, eso, que haya selfies y que haya autógrafos bajo posibles multas de la policía y de las autoridades, por lo que parece. Así que nada, estos son los aspectos que yo considero más destacados del protocolo de seguridad del coronavirus, de esta burbuja que para mí no lo es tal, porque en el momento en el que juntas a corredores con gente en el mismo hotel, pues la burbuja hace aguas por todas partes. Así que nada, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Si es así, dejadme un buen me gusta por ahí, dadle al botón de suscribir, a la campana, a todo lo que encontréis por ahí, y dejadme en comentarios qué os parece, ¿no? Si creéis que el protocolo está bien, si creéis que es mejorable, si creéis que van a abandonar todos los equipos, si creéis que va a haber que parar el día 15 porque va a haber un repunte de casos, lo que sea, vuestra opinión, dejádmela por ahí que la leeré y os responderé, claro que sí. Así que nada, esto es todo y nos vemos en los siguientes vídeos.